Hoy en día nos enfrentamos a nuevos retos. Hablamos de los vehículos eléctricos. Nuevos coches, nuevas averías y nuevas herramientas que necesitaremos para su diagnóstico. Es una cosa que nos está llegando poco a poco a nuestras redes de talleres. Tendremos que saber atacarlos, tendremos que saber qué herramientas necesitamos, cómo trabajar de forma segura, baterías, inversores y los coches eléctricos en general. En este vídeo os enseñaremos todas esas medidas de seguridad, os enseñaremos la herramienta que necesitáis y os enseñaremos los procedimientos de cómo reparar y diagnosticar de forma segura y eficaz el vehículo eléctrico. Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que vienen siendo las medidas de seguridad o los EPIs, tanto en la persona como en el trabajo o la zona de trabajo. Uno de los elementos más importantes para empezar a trabajar con vehículo eléctrico son los guantes de seguridad. Los guantes que como mínimo tienen que ser de categoría 0. 0 equivale a 1000 voltios en adelante. Estos guantes tenemos que tener en cuenta que tienen varias peculiaridades conforme a otros guantes. Lo primero, son perecederos, es decir, no duran de forma de continua, no es una herramienta que podamos comprar y nos va a durar el tiempo estimado, sino que tienen caducidad, normalmente entre 6 meses y 1 año, depende del fabricante. Normalmente en el guante viene incorporado la fecha de fabricación, tendremos que contar desde la fecha de fabricación en adelante la garantía que nos hayan dado. En este caso, los guantes vienen marcados en el guante, sino en la misma bolsa donde vienen, vendrá la fecha de fabricación. Los guantes hay que probarlos siempre, aunque sean nuevos, tendremos que estar probando que la estanqueidad del guante sea perfecta, porque aunque tienen un grosor considerable, de la misma manipulación o de estar trabajando, se nos pueden romper sin darnos cuenta o incluso el mismo transporte nuevos pueden venir rotos. ¿De qué manera lo haremos? Lo haremos de la siguiente manera. Utilizaremos la humedad ambiental, no soplaremos, ¿vale? No haremos nada de incorporarle aire ni nada, simplemente este gesto, lo que estamos haciendo es comprobar la estanqueidad del guante con la misma humedad con la que vamos a trabajar. Así que estas serían las medidas que tendríamos que tener en cuenta con estos guantes. Lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez que ya no los estemos utilizando, son elementos muy frágiles que los podemos dañar. Los volvemos a meter en la bolsa, los guardamos hasta el siguiente uso. Es importante que es un elemento que hay que tener cuidado con él. Otra cosa que tenemos que hacer es, con los guantes de trabajo, los que estamos utilizando en el taller toda la vida, nos los ponemos por dentro del guante de alto voltaje. ¿Por qué? Porque el guante de alto voltaje nos va a proteger de un arco voltaico, de un accidente o de una electrocución, pero no nos va a proteger de un exceso de temperatura que se produce a la hora de haber un cortocircuito, y este guante se puede quemar y nos puede producir quemaduras. Por eso trabajamos con el guante de trabajo, el que estamos habitualmente, por dentro del de alto voltaje. Aunque es un poco incordio, es un elemento de seguridad que tenemos que utilizar. Hablaremos de cuándo hay que ponerse el guante y cuándo no, un poquito más adelante, a la hora de coger práctica con el vehículo eléctrico, que iremos más adelante, y sabremos si a la hora de hacer una desconexión con la pértiga, que también os enseñaré cómo funciona. La pértiga es una pértiga de rescate que tiene que tener un compañero para, en el momento que estemos haciendo una desconexión, si hay un problema, sacarnos y soltarnos. Pero vamos a ver cómo funciona más adelante, haremos un capítulo de desconexiones de vehículo eléctrico y veréis cómo funciona. Otro elemento importante son las botas de seguridad. Tienen que ser dieléctricas y mucho mejor si tienen puntera de acero para evitar accidentes, que se nos caiga algo encima. ¿Qué nos hacen estas botas? Pues estas botas nos hacen dos cosas. Lo primero, protegernos de tierra, nos están aislando de tierra, y lo segundo, evitar estática, corriente estática, porque ya que vamos a trabajar con centralitas y aparatos que tienen electrónica, evitamos que podamos tener un accidente y dañar esa centralita o ese componente eléctrico. Bien, gafas de protección para la vista. A la hora de tener un susto, Dios no lo quiera, pues si tenemos algún cortocircuito, se van a producir salpicaduras del elemento que esté cortocircuitado. Con esto lo que hacemos, nos protegemos la vista y evitamos que nos entre en los ojos. Siempre que se pueda y siempre que el espacio lo permita donde vayamos a trabajar, casi es mejor trabajar con una careta, porque nos protege absolutamente toda la cara y no solamente nos quedamos en la zona de los ojos. Entonces, si hay un accidente, nos protege además todo lo que es la cara. Bien, herramienta aislada. La herramienta aislada hablaremos un poquito más adelante, vamos a enseñaros todo el catálogo que hay, pero es importante trabajar con herramienta aislada. Un poquito más adelante os lo enseño.
Componentes de señalización. Es muy importante porque ya que no tenemos vehículos eléctricos continuamente en el taller, sino que nos vienen a destiempo, lo que vamos a hacer es señalizar a todos los compañeros y a los usuarios que haya trabajando en ese momento de que lo que vamos a trabajar es un vehículo eléctrico, que nadie se acerque, vamos a señalizar que hay riesgo eléctrico y además vamos a perimetrar con balizas perimetralmente la zona de trabajo, ¿vale? Con 4 palos, como veremos más adelante a la hora de hacer una desconexión. Cadenas para que nadie se las salte y bueno, un elemento que también es importante es tener un extintor cerca, aunque ya industria directamente nos va a decir dónde tenemos que situarlos, sí sería conveniente tener un extintor cerca de la zona de trabajo para no tener que desplazarnos en caso de que haya un problema a buscar el extintor y tenerlo cerca pues por si hay un susto. Como veis, no son elementos muy distintos a los que tenemos, salvo la señalización y los guantes de alta tensión. La pértiga la vamos a tener para una desconexión y poco más. Así que vamos a pasar a hacer las máquinas de diagnosis que vamos a necesitar para trabajar en el día a día de vehículo eléctrico y vamos viéndolo. En este capítulo vamos a hablar de la herramienta recomendada y la herramienta indispensable que tenemos que tener en el taller para reparar los vehículos eléctricos. En un primer momento tenemos herramienta aislada, como os he hablado antes. La herramienta aislada es muy importante. Tenemos que tener herramienta aislada con un catálogo lo más amplio que podamos. Bien es cierto que este tipo de herramienta es la misma herramienta que tenemos, el mismo juego de herramientas, pero con un aislamiento bastante grueso que nos va a proteger de cortocircuitos. Esto nos va a producir también que en ciertos sitios no podamos meter la herramienta y bueno, vamos a tener que buscarnos un poquito la vida hasta que tengamos más catálogo, una amplitud de catálogo más amplio y los fabricantes nos vayan dando herramientas cada vez más pequeñas. Lo que vamos a tener que utilizar es al final nuestra propia herramienta de taller y tendremos que aislarla. ¿Cómo? Con cinta aislante. Vamos a compaginar la herramienta aislada que vamos a comprar con herramienta que seguramente tengamos que aislar nosotros para poder trabajar en todos esos pequeños huecos que nunca nos llega la herramienta. Bien, en tema de herramientas lo tenemos, herramientas físicas. Ahora vamos a hablar de herramientas digitales. Todos solemos tener ya en el taller herramientas profesionales de diagnóstico. Es muy importante tenerlas actualizadas. Vehículos eléctricos están continuamente saliéndose en el mercado. Necesitamos máquinas como estas, continuamente actualizadas para estar siempre a la última. Los vehículos eléctricos se rompen igual que los de combustión, pero son eléctricos y necesitamos que nuestra herramienta tenga esos vehículos incorporados en la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de las tablets que todos conocéis y pues, los PCs que utilizamos también. Bien. Vamos a pasar a otra herramienta, también súper imprescindible en vehículo eléctrico. También la tenemos muchos en el taller, lo que viene siendo el polímetro. Polímetro, ya sabéis todos para qué nos vale, pero en este caso en vehículo eléctrico lo vamos a utilizar también, pero ya no solo a 12 voltios. Vamos a empezar a medir tensiones de 200, 300, 400 voltios. Así que tenemos que aprender a usarlo muy bien, aunque ya lo tengamos en el taller, para poder medir esos voltajes. Por último, y no menos importante, esto es lo que ya no estamos acostumbrados a tener en el taller, aunque parece un polímetro, no es un polímetro, es un megaohmiómetro. Esto lo utilizamos para buscar derivaciones o posibles derivaciones que pueda tener un motor, una batería o cualquier elemento de alta tensión sobre el chasis del vehículo. Hablaremos un poquito más adelante sobre él, os enseñaré cómo funciona y cómo buscamos las derivaciones en el coche. Pero recordad, es muy importante tener un megaohmiómetro. Bien, a partir de aquí vamos a hablar de herramienta, ya no es tan necesaria tenerla en el taller, pero si queremos especializarnos un poquito en determinadas áreas, como vienen siendo motores, baterías o centralitas de vehículo eléctrico, necesitaremos otro tipo de herramienta. Esto es una fuente de alimentación, nos vamos a necesitar fuentes de alimentación e estabilizadores de tensión para la batería de 12 voltios, que sobre todo la gente que trabaja electrónica y se dedique a codificaciones ya conocerá. Fuente de alimentación, pinza amperimétrica, la pinza amperimétrica que todos ya tenemos, pero esta pinza amperimétrica vamos a tener que utilizar una pinza que tenga unos amperajes de medición altos, por lo menos 50, 100 amperios de capacidad, en corriente continua, porque los coches ya, las baterías funcionan con 100, 150, 50 amperios, o sea, tenemos que tener una buena pinza y también nos vale para corriente alterna, para medir los inversores. Así que la pinza amperimétrica también es recomendable que la tengáis. Fuente de soldadura o una estación de soldadura,
tenemos lápiz de soldar y tenemos nuestra fuente de aire caliente. Nos va a valer sobre todo para hacer reparaciones de centralitas y soldaduras que ya sean un poquito más finas. Y bueno, por último y no menos importante, vamos a hablar de herramientas que vamos a necesitar. Por ejemplo, esta es específica, es un miliómetro y es específica para medir los bobinados de los motores. Con esto lo que haremos es, veremos si se desfasan las fases del motor y evitaremos poder hacer un mal diagnóstico. Son herramientas más especializadas que os iremos enseñando cómo funcionan y bueno, es un campo que todavía pues nos estamos metiendo y vamos a seguir haciendo diagnóstico de estos coches. Visto la herramienta que necesitamos en el taller, que no es tanta, vamos a empezar a ver por fin vehículos eléctricos. Bueno, ya tenemos los coches en el taller y tenemos que hacer un sistema de desconexión del sistema de alta tensión. ¿Dónde localizamos los sistemas de desconexión? Como hay bastantes en el mercado, hay con forma de suite, hay con forma de datos, os voy a enseñar dónde localizar las hojas de rescate para poder hacer la desconexión. En este caso vamos a utilizar Internet y nos vamos a ir a las hojas de rescate y los vamos a buscar en Google. Vamos a hacerlo. Nos vamos al buscador y ponemos hoja de rescate EQC, que es el coche que tenemos actualmente para desconectar. Y ya vemos que vamos directamente a la página oficial de Mercedes. Nos vamos a buscador de la hoja de rescate. Seleccionamos el modelo, en este caso EQ, serie EQC. Tenemos una hoja de rescate y la seleccionamos. Ya tenemos la hoja de rescate para poder hacer la desconexión con total seguridad. Aquí podemos ver, lo primero, un plano esquemático, vista superior y vista lateral de en dónde se encuentran todos los elementos de seguridad. En este caso aquí tenemos la batería de 12 voltios, tenemos sistemas pirotécnicos. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir los pasos que dice el fabricante. Lo primero, identificar que el coche es el correcto, riesgos de electrocución, desconectar el vehículo, apagarlo. Opción 1, dispositivo de desconexión de alto voltaje. Abriremos el capot y nos dice exactamente la ubicación del sistema de desconexión. En este caso, al ser de datos, está en el capó y solamente tenemos que hacer los pasos de quitar el elemento de seguridad y desconectar. Luego incorporaremos una herramienta de bloqueo para evitar que nadie pueda volver a conectar el sistema de alto voltaje sin nuestro consentimiento. Segundo paso, hay que desconectar la batería de servicio de 12 voltios, que ya en esta primera página nos indica su ubicación. Aquí la tenemos, el número 2. Y en principio eso es todo. Realmente ahora lo único que tenemos que hacer es esperar unos minutos por seguridad. Antes de empezar a trabajar, comprobaremos que la desconexión ha sido un éxito y nos podremos trabajar con el vehículo con total seguridad. Bueno, ya tendríamos hecha la desconexión del sistema de alto voltaje según la hoja de rescate del fabricante y ahora sí quedaría esperar entre 5 y 10 minutitos antes de manipular el vehículo. Salvo eso, ya podríamos trabajar con total seguridad. Recordad hacer siempre los pasos como dice el manual, no os saltéis ninguno. Vamos a trabajar en el coche y ya de forma segura. Recordad, es importante que los vehículos nuevos que tienen llave keyless, lo que tendremos que hacer es, por seguridad, alejarlas lo más posible del vehículo. En este caso, lo vamos a alejar para evitar que alguien le dé al contacto y nos pueda volver a arrancar el vehículo. Llave keyless, recordad, los coches nuevos. Siguiente paso, en el sistema de desconexión de alto voltaje, como dice la hoja de rescate, abrimos el capó. Y bueno, ya veis que hay una gran diferencia con los motores térmicos. En este caso no vemos nada, porque también en los eléctricos les encantan las tapas. Vamos a quitarlas. Y aquí tenemos el sistema de desconexión de alto voltaje. En este caso vamos a necesitar otra herramienta que no estamos acostumbrados a utilizar, que es un candado de seguridad en el cual os voy a enseñar ahora para qué sirve. Lo primero que vamos a hacer es desconectar el sistema
ya tenemos el sistema abierto. Como podéis ver, tenemos aquí un agujero que es para meter el sistema de seguridad. Lo metemos por aquí, bloqueamos, cerramos el candado y la llave nos la guardamos. Todo el mundo que haga el sistema de desconexión se tiene que guardar en la llave. Con esto nos aseguramos de que ningún compañero o nadie que pase por aquí pueda volvernos a reactivar el sistema de alto voltaje. Lo dejamos así y ya hemos desconectado el sistema de alto voltaje. Ahora vamos a por el siguiente paso. Vale, pues el siguiente paso es la desconexión del sistema de 12 voltios que va aquí, en el lado delantero derecho. Quitamos el filtro del aire y podemos ver la batería de 12 voltios. Como bien dice la hoja de rescate, vamos a desconectar el borne. Lo desconectamos y ahora taparemos el borne por seguridad para que no por accidente nadie nos pueda colocar el borne de 12 sin querer. Bueno, ahora solo nos quedaría esperar unos minutos, como yo siempre digo, un café, a esperar a que la línea CAN repose. En este caso ya habríamos acabado con la desconexión de alto voltaje de este coche en concreto y ya podríamos trabajar con seguridad. Al final no es tan difícil y todos los coches van a llevar prácticamente este sistema de ahora en adelante. Como veis, estamos equipados con todas las medidas de seguridad para hacer la desconexión de este Kia Soul que tengo a mi espalda. Hemos sacado la hoja de rescate y nos dice que tenemos que ir al compartimento trasero a desconectar la batería de alta tensión. Para ello necesitaremos siempre la ayuda de dos personas. Aquí tenemos a mi compañero, que es el rescatista, que está preparado con la pértiga de rescate por si en algún momento algo sale mal, me saca del peligro. Recordad que ahora sí vamos a manipular realmente cerca de 400 voltios en corriente continua. Así que vamos a desconectar la parte trasera y a seguir las pautas del fabricante. Bueno, pues aquí tenemos en la parte trasera lo que viene siendo el sistema de desconexión de la batería de alta tensión. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta aislada, mi compañero que me va a proteger, y ahora vamos a desconectarlo y enseñaros cómo es esta desconexión. Así que aquí lo tenemos. Bueno, pues empezamos quitando la carcasa protectora. Bueno, pues aquí tenemos ya el switch de desconexión de alta tensión. Como podéis ver, tiene un sistema de bloqueo que lo desconectamos, tiramos hacia arriba, ¿vale? Y automáticamente volvemos a tapar para proteger de que nadie lo vaya a volver a conectar. Y ahora, siguiente paso, sistema de desconexión de 12 voltios. Bueno, vamos a hacer el sistema de desconexión de 12 voltios. Esto no tiene mayor misterio. Tenemos que seguir utilizando, por si acaso hay alguna derivación, herramienta aislada, guantes y por supuesto siempre el compañero. Desconectamos el borne negativo de la batería y ahora simplemente, según protocolo, hay que esperar 5 minutitos antes de manipular el vehículo. Así que llegados a este punto, nos vamos a tomar un café. Bueno, vamos a hacer la desconexión de alta tensión de un Volkswagen ID.3. Como siempre, nos vamos a la hoja de fabricante, nos vamos a la hoja de rescate y vemos los pasos. Este tiene una peculiaridad, que por eso os lo quiero enseñar. Primer paso, vamos a hacer la desconexión del contacto del vehículo, del ready. Vamos a hacerlo y seguimos los pasos. Ya hemos hecho la desconexión del sistema de contacto. Recordad que si tenemos llave keyless en el vehículo o por seguridad siempre alejarla lo más posible. Nosotros ya lo hemos hecho. Siguiente paso es desconectar el sistema de datos de alta tensión. Con ello abrimos el capó, como dice la hoja de rescate, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es desconectarlo como hemos hecho anteriormente. Sacamos el switch de seguridad y tiramos fuerte. Como veis, ya ha salido. Volvemos a tener el agujero de bloqueo. Volvemos a utilizar nuestro candado. Bloqueamos para evitar que alguien por accidente
nos lo vuelve a reactivar y la llave se la guarda el técnico que ha hecho la desconexión de alto voltaje. Como podéis ver, ya hemos acabado, según el protocolo de rescate de este vehículo. Con esto finalizaríamos la desconexión del sistema de alta tensión. Nosotros siempre lo decimos, por seguridad, aunque en este caso este coche no lo manda, lo que vamos a hacer es desconectar 12 voltios. Siempre hay que trabajar con precaución, así que vamos a desconectarlo. Desconectamos el borne y lo bloqueamos por seguridad con algún plástico o cinta para evitar que se ponga por accidente. Llegados a este punto, como siempre se dice, esperamos un tiempo prudente, 5 o 10 minutos, lo que viene siendo un café, antes de seguir manipulando el vehículo. Y esto sería la desconexión y una recomendación extra, que no lo dice el fabricante, que es por parte nuestra, de cómo manipular y cómo trabajar con seguridad sobre este vehículo. Bueno, otro nuevo coche eléctrico para hacer el sistema de desconexión. En este caso hemos vuelto a bajar la hoja de rescate, la ficha de rescate del fabricante, como podéis ver, y en este caso nos indica que el primer paso ya lo hemos hecho, que ha sido desconectar la llave. Esta no es keyless, así que nos la echamos encima y no hay ningún problema. Siguiente paso, vamos a hacer la desconexión de 12 voltios y por último finalizaremos con la desconexión de la batería de alto voltaje con el switch de seguridad, los guantes de protección y el compañero al lado. Así que, paso 2, batería de 12 voltios. Ya tenemos aquí la batería de 12 voltios, medidas de seguridad puestas, carraca y las gafas de protección. Así que lo que vamos a hacer ahora es desconectar el borne negativo, como dice la hoja de rescate. Recordad que todavía tenemos el sistema de alta tensión activo, por eso nos ponemos la protección. Hasta que no desconectemos la batería de alto voltaje, las medidas de seguridad siempre las tenemos que llevar. Vamos a desconectar la batería de alto voltaje. Bueno, ya tenemos todo preparado, aquí tenemos el switch de desconexión, volvemos a tener todo previsto por si surge algo y al compañero, por supuesto, con la pértiga. Vamos a hacer la desconexión de la batería de alta tensión. Como podéis ver, ya hemos quitado el switch de seguridad. Vamos a proteger lo que viene siendo el conector de la batería para evitar que le entre suciedad y nadie pueda manipular. Por supuesto, este tipo de switch nos lo vamos a guardar y lo vamos a tener a buen recaudo. Y solamente nos toca esperar que repose el coche antes de poder manipularlo. Y eso sería todo para hacer la desconexión del Dacia Spring.